Este mundo, esta realidad que habitas, no surgió del bondadoso y omnipotente Dios del cual te han enseñado a depender. En realidad, fue obra de un Dios impostor, un déspota conocido como Yul-de-Barth. Esto no es un cuento inventado ni una simple teoría. Se trata de una revelación oculta durante siglos en textos antiguos que la Iglesia se esforzó por suprimir. Según algunos de los más oscuros y controvertidos escritos gnósticos, la verdadera historia de la creación fue deliberadamente escondida. Yul-de-Barth no es el Dios de la verdad ni de la iluminación, sino un ser marcado por la ignorancia, el ego y el engaño. Los relatos gnósticos relatan que su origen se debe a un error cósmico. Sofía, una emanación divina del auténtico Dios, intentó generar algo por su cuenta, sin el consentimiento de las jerarquías superiores. De ese acto apresurado surgió una criatura deformada y monstruosa, Yul-de-Barth, quien tenía el rostro de león y un cuerpo serpentiforme. Avergonzada por el resultado, Sofía lo arrojó al vacío. Fue allí, apartado del ámbito divino, donde Yul-de-Barth empezó a actuar como un dios. En su delirio, proclamó: «Soy Dios, y no hay otro fuera de mí». Esa afirmación, que ha resonado a lo largo de la historia, no proviene del Dios del amor. Proviene de Yul-de-Barth, quien creó el mundo material no como un paraíso, sino como una prisión que refleja lo contrario de la realidad celestial. Para mantener este estado de ignorancia, se valió de sus sirvientes, los arcontes, quienes se convirtieron en guardianes de esta falsa creación. Manipulando las estructuras de la sociedad y sembrando confusión, los arcontes aseguraron que la humanidad permaneciera atrapada en este sistema de control. Este control no se limita a la religión, permea la política, las normas sociales e incluso las ideas que damos por sentadas. Su objetivo siempre ha sido evitar que la humanidad reconozca su verdadero origen, porque, según la cosmología gnóstica, cada ser humano porta dentro de sí una chispa del verdadero Dios. Y si alguna vez los humanos logran acceder plenamente a ese poder interno, el dominio de Yul-de-Barth terminaría. Por eso, este Dios falso no solo construyó una prisión física y espiritual, sino que reescribió la narrativa histórica, presentándose como el creador generoso y justo. Los textos sagrados, como el Génesis, reflejan su propaganda. Por ejemplo, cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, fue Yul-de-Barth quien los castigó. No quería que los humanos adquirieran sabiduría, prefería mantenerlos obedientes y sumisos. Así, perpetuó una ilusión en la que la ignorancia era recompensada y la búsqueda de la verdad castigada. La historia de Yul-de-Barth y su influencia sobre el mundo es un llamado a cuestionar las estructuras que nos rodean y a descubrir el poder divino que llevamos dentro. Este conocimiento, oculto durante siglos, tiene el potencial de liberar a la humanidad del yugo de un Dios falso y restaurar la conexión con la fuente original de luz y verdad. Los gnósticos identificaron esto claramente y lo llamaron por su nombre, una maniobra calculada para suprimir la verdad. Estos antiguos textos no eran simples reflexiones filosóficas, sino auténticos mapas espirituales y señales de advertencia. En ellos se encontraba la clave para una liberación que trascendía lo material. Los primeros líderes de la Iglesia cristiana eran conscientes de esto y no tardaron en actuar. En el siglo IV, durante el Concilio de Nicea, cualquier teología que contradijera la noción de un único creador omnipotente fue tachada de herética. Los textos gnósticos fueron condenados al olvido, quemados o escondidos lejos de las manos inquisitivas. El conocimiento que contenían representaba una amenaza tan grande que su erradicación se convirtió en una prioridad. Sin embargo, algunos fragmentos lograron sobrevivir.
Ocultos en los rincones más remotos, como los textos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, estos vestigios nos revelan una perspectiva completamente distinta de la realidad. Su hallazgo fue como desenterrar un tesoro enterrado durante milenios. Estos textos no solo fueron rechazados por las autoridades religiosas, les inspiraban auténtico temor. Y no es difícil entender por qué. Si la humanidad empezara a aceptar que este mundo fue creado por un Dios falso, toda la estructura de poder religiosa se desmoronaría. Se evaporarían las promesas de cielo e infierno, así como la dependencia de un sistema de salvación impuesto. El control, la influencia y las riquezas acumuladas por las instituciones religiosas quedarían en ruinas. Así, el silencio fue la respuesta. Pero la verdad tiene un modo de emerger, y hoy esa verdad ha encontrado oídos receptivos. Este mundo no es solamente una prisión, es una granja de energía. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Según los textos gnósticos, esta realidad no fue forjada a partir del amor divino ni de la bondad. Fue diseñada como un sistema de explotación en el que la humanidad es el rebaño. Yul-de-Bart y sus arcontes no crean ni sustentan por compasión. Lo hacen para alimentarse de nuestra energía, de nuestra ignorancia, de nuestra sumisión. Todo está meticulosamente planeado para mantenernos atrapados. Esta no es una metáfora poética, sino un esquema detallado de dominación. El mundo material, tal como lo conocemos, es un elaborado teatro lleno de distracciones, temores y placeres que nos mantienen atrapados. Cada ciclo de vida y muerte, cada lucha personal, es parte de este diseño. No es simplemente un proceso natural, sino una máquina bien engrasada que perpetúa el control. Cuando el cuerpo físico muere, el alma no trasciende a una dimensión de paz y libertad. Según las enseñanzas gnósticas, es interceptada. Los arcontes, guardianes de la ilusión, están allí para confundirla, intimidarla y devolverla al ciclo de reencarnación. Así comienza de nuevo, otro nacimiento, otra vida, otra oportunidad para que la maquinaria cósmica se alimente. Incluso la religión, que a menudo se presenta como la solución, es en realidad parte del problema. Es una de las herramientas más eficaces del sistema. La promesa de salvación, el cielo y el juicio divino son engaños diseñados para perpetuar la ignorancia y la dependencia. La verdadera liberación no se encuentra siguiendo estas doctrinas, sino desmantelando las ilusiones que han mantenido a la humanidad en un ciclo interminable de control y explotación. Establecieron la obediencia como un ideal, la sumisión como un principio de justicia. Cuando los gnósticos alzaron la voz contra este sistema, fueron rápidamente marcados como herejes. Sus textos fueron destruidos y sus enseñanzas silenciadas, porque los arcontes no podían permitir que la humanidad cuestionara la estructura que habían construido. No se trataba solo de mantener el control religioso, era una red mucho más extensa. Las normas sociales que seguimos, las leyes que obedecemos, las tradiciones que valoramos,
Todo forma parte de esta ilusión cuidadosamente elaborada. Los arcontes no solo dieron forma al mundo físico, también diseñaron las reglas que lo rigen. Definieron lo que debía considerarse moral y correcto, etiquetando como incorrecto o peligroso cualquier cosa que desafiara su autoridad. En otras palabras, moldearon la realidad de tal forma que cuestionarlo se convirtiera en un acto de rebeldía. Parece familiar, ¿verdad? Este es el control llevado a su punto máximo. Convencen a los prisioneros de que sus cadenas son en realidad su salvación y que sus sufrimientos son parte de un plan mayor. Sin embargo, esto no es una simple consecuencia de la vida, es un elemento deliberado del sistema. El dolor, el miedo, la pérdida y la muerte no son meras eventualidades. Según los gnósticos, son herramientas diseñadas para mantenernos atrapados. Estas experiencias negativas nos debilitan, nos distraen y nos vuelven dependientes. Generan una energía que alimenta a los arcontes y nos mantiene enfocados en la supervivencia en lugar de en las preguntas más trascendentales. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y la más importante, ¿quién me puso aquí? Los textos gnósticos explican que dentro de cada ser humano hay una chispa divina, un rastro del verdadero Dios, que actúa como una semilla de redención. Este fragmento interno es la clave para romper las cadenas del sistema y por eso los arcontes lo temen. Saben que si la humanidad alguna vez despierta a esta verdad, su dominio se desmoronará. Es por eso que han trabajado arduamente para distorsionar la historia, eliminar el conocimiento y reprimir cualquier camino espiritual que conduzca a la iluminación. Cada estructura, cada sistema, cada creencia impuesta no fue concebida para beneficiar a las personas, sino para mantener el control en manos de los arcontes. Y el aspecto más inquietante es que todo está diseñado para hacerte creer que no hay alternativa, que las cosas siempre han sido así y siempre serán así. Pero esa no es la verdad, nunca lo ha sido. Esta realidad es un constructo, una ilusión creada por entidades que ven a los humanos como meros recursos. El cristianismo que conocemos hoy no llegó como una revelación divina pura. Fue moldeado por concilios, emperadores e instituciones cuyo propósito central era controlar lo que la gente creía. Y el gnosticismo, que representaba un peligro para ese control, fue una de las primeras víctimas de esta maquinaria de opresión. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, las enseñanzas gnósticas, incluyendo las relacionadas con la creación del mundo, representaron una amenaza directa para la estructura de poder de la Iglesia primitiva, razón por la cual fueron sistemáticamente eliminadas. El gnosticismo no era un pequeño culto marginal. En los siglos inmediatamente posteriores a Cristo, era un movimiento notable con interpretaciones propias sobre las Escrituras, el origen del cosmos y el camino a la salvación. ¿Qué lo hacía tan subversivo? En esencia, ponía en duda los cimientos de la religión organizada. Según el gnosticismo, el Dios venerado por el cristianismo tradicional, el Dios del Antiguo Testamento, no era el verdadero Dios. En su lugar, los gnósticos enseñaban que la salvación no se alcanzaba obedeciendo a las instituciones religiosas ni aferrándose a dogmas, sino a través de la autoexploración, la introspección y la conexión directa con una verdad interior.
Este mensaje socavaba la autoridad eclesiástica en su totalidad. Si la gente dejaba de temer la condenación eterna y de ver a la Iglesia como el único medio de salvación, todo el sistema jerárquico y doctrinal colapsaría. Así que la Iglesia reaccionó. En un mundo donde el cristianismo comenzaba a consolidarse bajo el Imperio Romano, los líderes religiosos estaban ansiosos por imponer unidad doctrinal. Durante este tiempo, el cristianismo era un mosaico de interpretaciones contradictorias, disputas sobre la naturaleza de Cristo, el significado de las Escrituras y el rol de la Iglesia. En medio de este tumulto, los gnósticos sobresalían como un grupo particularmente problemático. Su postura era radical. Rechazaban la idea de que los humanos fueran inherentemente pecadores necesitados de salvación institucional. En lugar de eso, afirmaban que la humanidad estaba atrapada en un estado de ignorancia inducido por el dios falso Hildebard, y que la liberación solo podía llegar al comprender esta verdad. Para la Iglesia, estas creencias no eran solo diferentes, eran peligrosas. Si las personas dejaban de temer el castigo divino o no veían la necesidad de los rituales eclesiásticos, la base de poder colapsaría. Entonces, los líderes eclesiásticos tomaron medidas. En el Concilio de Nicea de 325 después de Cristo se dio un giro decisivo. Este no fue un simple debate teológico, fue un movimiento político liderado por el emperador Constantino, quien había adoptado recientemente el cristianismo. El concilio estableció los principios de lo que se convertiría en la ortodoxia cristiana. Y cualquier doctrina que no se alineara con ellos, especialmente las enseñanzas gnósticas, fue declarada herética. Desde ese momento, la Iglesia se embarcó en una campaña agresiva para erradicar el gnosticismo. Los textos gnósticos fueron quemados, sus comunidades desmanteladas y sus líderes perseguidos sin piedad. Sin embargo, a pesar de esta persecución, fragmentos del gnosticismo lograron sobrevivir. Algunas comunidades previeron lo que estaba por venir y tomaron medidas para preservar su conocimiento. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, un tesoro de textos gnósticos ocultos en Egipto, reveló que, aunque debilitado, el gnosticismo no había desaparecido por completo. Entre esos textos estaba la escritura En el origen del mundo y otras obras proscritas, ofreciendo una visión más profunda y matizada del pensamiento gnóstico que las fuerzas de la Iglesia no pudieron borrar del todo. Este hallazgo sacudió las instituciones religiosas hasta sus cimientos, revelando fragmentos de una historia que había sido meticulosamente eliminada. Los textos rescatados contenían conceptos que no eran meras reflexiones espirituales, sino desafíos contundentes a los fundamentos de la cristiandad tal como la conocemos. Entre sus ideas más impactantes estaba la exposición de un Dios falso, la chispa divina en los humanos y el rechazo total del control eclesiástico. Estas enseñanzas, lejos de ser vagas meditaciones, presentaban una visión del cosmos completamente distinta a la tradicional. Según el gnosticismo, el universo no es el relato sencillo que nos han contado. En lugar de eso, es un sistema jerárquico y estratificado que tiene como propósito mantener a la humanidad confinada en los niveles más bajos de la existencia. Olvídate de la clásica dicotomía de cielo e infierno que te han inculcado. Los gnósticos describieron una realidad mucho más intrincada, un universo organizado en capas. En la cima se encuentra el pleroma, la plenitud divina, el reino supremo donde reside el verdadero Dios. Este lugar es la fuente de la luz absoluta, del conocimiento puro y de la verdad en su forma más esencial.
es infinito y completamente ajeno a las limitaciones humanas. Sin embargo, entre el pleroma y el mundo material existe el kenoma, un reino caótico lleno de ignorancia e ilusión. Este es el dominio de los arcontes, los gobernantes malintencionados que actúan bajo las órdenes de Yuldabat. Ellos controlan los cielos, que no son el paraíso idílico que se suele imaginar, sino una serie de barreras diseñadas para mantener las almas encerradas. En este esquema, cada capa cósmica es gobernada por un arconte, un administrador de la falsa realidad al servicio de Yuldabat. Los gnósticos no los consideraban dioses verdaderos, sino poderosos gestores de una mentira cósmica. Aunque son entidades de gran fuerza, su entendimiento es limitado y su misión es clara: distraer, engañar y dominar. Operan en una jerarquía rígida basada en la obediencia, lo que los convierte en los tiranos perfectos para este sistema de control. El mundo material, el dominio de Yuldabat, representa la cúspide de esta corrupción. Es el nivel más bajo y está deliberadamente diseñado como una prisión. Cada aspecto de este mundo, desde las leyes de la física hasta los ciclos de vida y muerte, es una construcción intencional. Incluso el tiempo, según las enseñanzas gnósticas, no es más que una ilusión creada para mantenernos atados a esta dimensión. Todo está cuidadosamente diseñado para evitar que las almas recuerden su origen divino y encuentren la forma de escapar de este ciclo de control y confinamiento. Los gnósticos veían el mundo físico como una imitación distorsionada de la verdadera realidad espiritual, un reflejo imperfecto creado por un ser defectuoso. Según su visión, el alma humana no pertenece a este plano terrenal, es un fragmento de lo divino, un vestigio del reino del Dios Supremo, el pleroma, que lucha constantemente por regresar a su origen. Sin embargo, esta conexión está bloqueada por las barreras levantadas por los arcontes. Estas barreras no solo son físicas, son construcciones psicológicas y espirituales diseñadas para mantener a las almas atrapadas. Se manifiestan como creencias engañosas, miedos profundos y deseos que nos mantienen enfocados en lo material. Una característica destacada de la cosmología gnóstica son los eones, que no son seres en el sentido literal, sino manifestaciones o principios que emanan del Dios Supremo. Sofía, uno de estos eones, desempeña un papel clave. Fue su acto impulsivo el que dio lugar a Yuldabat y al cosmos defectuoso. Sin embargo, también dejó una vía de escape, un fragmento de luz divina oculto dentro de cada alma humana. Los gnósticos sostenían que la misión del alma es trascender estas capas del cosmos, superar los engaños de los arcontes y reconectarse con su fuente espiritual. No obstante, este viaje no es sencillo. Los arcontes son maestros del engaño, utilizando el miedo, las tentaciones y las apariencias engañosas para mantener a las almas bajo su dominio. Pueden adoptar formas familiares o divinas, cualquier cosa que distraiga y retenga al alma en su prisión cósmica. Lo interesante es que esta visión no es exclusiva del gnosticismo. Si miramos las narrativas y mitologías de civilizaciones antiguas, encontramos similitudes sorprendentes. Culturas aparentemente desconectadas entre sí comparten relatos de una humanidad atrapada en una realidad falsa y controlada por una deidad manipuladora. Por ejemplo, los antiguos sumerios, en el Enuma Elish, relatan cómo Marduk derrotó al caos primordial representado por Tiamat y creó el mundo con su cuerpo. Este acto no fue un gesto de benevolencia, sino una demostración de dominio absoluto, donde Marduk consolidó su autoridad exigiendo lealtad y adoración. Este paralelo con Yuldabat es impactante. Ambos son figuras que no crean por compasión, sino por consolidar el control. Incluso en el antiguo Egipto,
Encontramos ideas similares en la relación entre Ma'at, el principio del orden cósmico, e Isfet, el desorden y la confusión. Estas historias reflejan una lucha universal entre un orden divino y fuerzas caóticas, un tema que resuena con la narrativa gnóstica de un mundo material construido por un ser que no encarna la luz divina, sino que actúa motivado por sus propios errores y propósitos. En la mitología egipcia, el dios Set, símbolo del caos, a menudo es representado como un usurpador, lo que resuena con la figura de Yul-dabat en el gnosticismo. Además, las creencias egipcias sobre el viaje del alma después de la muerte tienen paralelismos notables. El Libro de los Muertos describe un trayecto lleno de obstáculos, pruebas, juicios y engaños antes de que el alma alcance un estado final. Si sustituimos los símbolos egipcios por los gnósticos, encontramos patrones similares. Las almas luchan por trascender un mundo falso dominado por fuerzas opresoras. Mirando hacia Oriente, el hinduismo y el budismo presentan el concepto de samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. ¿Te resulta familiar? Este ciclo, impulsado por la ignorancia y el apego, mantiene a las almas atrapadas en la existencia terrenal. La liberación, conocida como moksha, no proviene de la adoración a los dioses, sino de la comprensión y la transformación interna. En algunos casos, el dios creador hindú Brahma es visto como una deidad subordinada a principios superiores, una idea que refleja el lugar de Yul-dabat en la cosmología gnóstica. En las culturas indígenas de las Américas encontramos historias con resonancias similares. Los Hopi, por ejemplo, describían a las cachinas, seres espirituales que interactuaban con los humanos. Mientras que algunas cachinas eran consideradas guías benevolentes, otras eran engañosas y manipuladoras, una idea que guarda semejanza con el papel de los arcontes. Los mitos mayas y aztecas tampoco presentaban a los dioses como creadores generosos. Según sus tradiciones, las divinidades formaron a los humanos para servir sus propios intereses, un concepto que recuerda al creador manipulador del gnosticismo. En todas estas tradiciones emerge un tema central: la verdadera libertad no se alcanza a través de la fe ciega o la sumisión, sino mediante el conocimiento profundo de la naturaleza de la realidad. En los mitos sumerios, Enki desafió el orden establecido para dotar a los humanos de sabiduría. En Egipto, Tot, el dios del conocimiento, era venerado como guía hacia la verdad suprema. Los textos hindúes, como los Upanishads, subrayan la importancia de Jnana, la sabiduría, como clave para romper el ciclo del samsara. Este enfoque en el conocimiento como medio de liberación no es exclusivo del gnosticismo. Es un hilo conductor que atraviesa diversas culturas y tradiciones. ¿Por qué importan estos paralelismos? Porque revelan una experiencia humana universal. Desde tiempos antiguos, distintas civilizaciones han intuido que el mundo físico no es la realidad última. Han expresado de manera similar a los gnósticos que hay algo más allá, algo que requiere entendimiento y trascendencia. Los textos gnósticos, como Sobre el origen del mundo, reflejan esta misma búsqueda. Según estas enseñanzas, Sofía, una emanación del Dios verdadero en el reino divino del pleroma, cometió un error al intentar crear sin el consenso del todo divino. Este acto impulsivo dio lugar a Yul-dabat, una entidad de caos e ignorancia. Sofía no actuó por maldad, sino por un deseo mal enfocado, un intento equivocado que marcó el inicio del desequilibrio cósmico. Aquí está el giro decisivo. La caída de Sofía no fue solo un error fortuito, fue el evento desencadenante de todo lo que hoy conocemos. Yul-dabat, desterrado del pleroma, intentó replicar el reino divino creando el mundo material. Sin embargo, lo que produjo no fue una auténtica creación,
sino una imitación defectuosa, una réplica fallida que lo convirtió en un impostor en lugar de un verdadero creador. Sofía, al darse cuenta de su equivocación, optó por no destruir a Yuldabat, sino por buscar una forma de corregir su error. Decidió sembrar la posibilidad de redención en la humanidad. Este acto, lejos de ser un simple gesto mitológico, se convierte en la piedra angular de la historia gnóstica. Sofía es la razón por la que existe una posibilidad de liberación para la humanidad. Cuando Yuldabat dio vida a los primeros humanos, Adán y Eva, creyó tenerlos bajo su completo control. Pero Sofía intervino en secreto, infundiendo a la humanidad con un fragmento de la verdadera luz divina, el reflejo puro del Dios verdadero. Este destello de divinidad dentro de nosotros es lo que nos hace diferentes de los arcontes. Es lo que impulsa la búsqueda de la verdad, la libertad y la iluminación. Sin embargo, Yuldabat no tardó en percatarse de esta chispa de esplendor. Comprendió que los humanos, con su potencial divino, representaban una amenaza para su dominio. Por eso, él y los arcontes hicieron todo lo posible para mantener a la humanidad en la ignorancia y bajo su control. Según los textos gnósticos, Yuldabat engañó a Adán y Eva para que permanecieran inconscientes de su verdadera naturaleza. Pero cuando Eva, símbolo de la sabiduría de Sofía, accedió al conocimiento prohibido al comer del árbol, marcó el comienzo de algo extraordinario. En la perspectiva gnóstica, este acto no fue una caída, sino un despertar. Fue el primer paso de la humanidad hacia la iluminación. Sofía, aunque alejada del pleroma, no abandonó a la humanidad. Su influencia sigue presente, actuando como una guía en el mundo material. Según los gnósticos, Sofía trabaja a través de la intuición, la sabiduría interior y la iluminación espiritual. Es la voz que susurra a las almas que recuerden su origen divino y busquen la chispa de esplendor que llevan dentro. Donde Yuldabat gobierna a través del miedo y la manipulación, Sofía inspira mediante el conocimiento y la comprensión. Este contraste pone de relieve el concepto de gnosis. La gnosis no es simplemente un conocimiento teórico, sino una comprensión experiencial de lo divino. Es ese momento en el que las ilusiones del mundo material se disuelven y reconocemos nuestra verdadera naturaleza. Gracias a Sofía, la humanidad tiene la capacidad de romper las cadenas que los arcontes han impuesto. Al despertar a este conocimiento, podemos comenzar a desmantelar el sistema de control y redescubrir nuestra conexión con lo divino. Pero la influencia de Sofía va más allá de lo espiritual. Algunas interpretaciones sugieren que se manifiesta en personas que desafían las estructuras opresivas, líderes y visionarios que inspiran a otros a buscar la verdad y a resistir la manipulación. En este sentido, Sofía no solo es una figura cósmica, sino una fuerza profundamente personal. Es la que nos recuerda que somos algo más que las limitaciones del mundo físico, que nuestra esencia trasciende el cuerpo que habitamos y nos llama a descubrir la plenitud de nuestra verdadera naturaleza. La Biblia está repleta de contradicciones, mensajes enigmáticos y significados que a simple vista parecen desconcertantes. Estos solo cobran sentido cuando se observan a través de una lente gnóstica. Los gnósticos, en su interpretación, sostenían que debajo de la superficie de las Escrituras existía una verdad más profunda, oculta y deliberadamente distorsionada por la Iglesia para mantener su poder y control sobre las masas. Una vez que se aprende a descifrar esos códigos, la historia bíblica deja de ser sobre la salvación y se convierte en una historia de manipulación a gran escala. Tomemos, por ejemplo, la famosa narración de la creación en el libro de Génesis.
En su lectura superficial parece ser un relato sobre un Dios omnipotente creando el mundo en 6 días. Sin embargo, al analizarla desde la perspectiva gnóstica, se hace evidente que el Dios descrito aquí no es el verdadero creador, sino una figura engañosa. Según los textos gnósticos, este creador, conocido como Yul-de-Bard, es un ser marcado por la ignorancia y la arrogancia que afirma con rotundidad: «Yo soy Dios y no hay otro». ¿Te suena familiar? Esa misma frase aparece en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 5. Esta declaración de poder absoluto puede parecer imponente, pero para los gnósticos es una clara señal de fraude. Un Dios verdaderamente omnipotente y benevolente no necesitaría imponer su dominio de manera tan autoritaria. El rasgo distintivo de Yul-de-Bard es precisamente esa necesidad de dominar a través del miedo y la confusión. Este creador falso que solo busca el control actúa como un déspota, sumiendo a la humanidad en la ignorancia. La famosa historia de Adán y Eva, que en la interpretación tradicional de la Biblia se presenta como la causa de la expulsión del ser humano del Edén por desobedecer, es vista de una manera completamente distinta desde el punto de vista gnóstico. Para ellos, la serpiente no era el villano de la historia, sino un héroe. Creían que la serpiente era en realidad una manifestación de Sofía, la sabiduría divina, que ofrecía a la humanidad el conocimiento necesario para despertar a su verdadera naturaleza divina. Comer del fruto del árbol del conocimiento, lejos de ser el pecado original, era para los gnósticos la liberación original. La punición que Yul-de-Bard impone a Adán y Eva no era un acto de justicia, sino un acto de venganza. Su objetivo era mantener a la humanidad en la oscuridad, atrapada en la ignorancia, sumisa a su voluntad. En este contexto, incluso los 10 mandamientos, que en la tradición judeocristiana se interpretan como reglas divinas, revelan la verdadera naturaleza de Yul-de-Bard. Uno de los mandamientos más conocidos dice: «No tendrás otros dioses delante de mí». ¿Por qué, si es un ser verdaderamente omnipotente y benevolente? Porque Yul-de-Bard sabía que existían otros dioses, seres más elevados en la pleroma, el reino de lo divino. Lo que se interpreta como una protección de la humanidad, en realidad, es una estrategia para proteger su monopolio en la adoración. Los gnósticos vieron en este mandamiento un intento explícito de suprimir la conexión directa de los seres humanos con el Dios verdadero, el Ser Supremo, que está más allá de la limitada visión de Yul-de-Bard. Cada regla, cada mandato, cada ley enviada tenía como propósito consolidar la ilusión de que Yul-de-Bard era el único ser digno de adoración, creando un velo de engaño sobre las verdaderas fuerzas cósmicas. Lo fascinante de esta perspectiva gnóstica es que, según sus creencias, incluso dentro del Nuevo Testamento, existen mensajes que contradicen abiertamente la narrativa del Antiguo Testamento. Jesús, tal como se presenta en los textos gnósticos como el Evangelio de Tomás, no es el Salvador tradicional que muere por los pecados de la humanidad. En lugar de ello, Él aparece como un ser iluminador, cuya misión no es redimir, sino liberar. En sus enseñanzas, Jesús repite constantemente frases como «El reino de Dios está dentro de ti» o «Si traes adelante lo que está en tu interior, lo que traes adelante te salvará». Estas palabras, alejadas de la interpretación común, sugieren que la salvación no viene de un sacrificio externo, sino de un despertar interno, un regreso a la sabiduría y al conocimiento que reside dentro de cada ser humano. Es un mensaje de autoliberación en el que cada individuo tiene el poder de alcanzar su propia redención al conectar con su esencia divina. Estos no son simplemente mensajes sobre orar a un Dios o seguir las enseñanzas de una iglesia. Se trata de un llamado a reconocer la presencia divina
que habita en nuestro interior y rechazar las ilusiones impuestas por el mundo material. Incluso las parábolas de Jesús, cuando son interpretadas desde el punto de vista gnóstico, adquieren un sentido completamente distinto. La historia del hijo pródigo, por ejemplo, no se limita a ser una lección sobre el perdón, sino que es una profunda alegoría sobre el viaje del alma. El hijo abandona su hogar, el reino divino, y se pierde en un país lejano, simbolizando el mundo material, lleno de tentaciones y distracciones. Al final, regresa a su casa, pero en realidad, lo que está describiendo es el regreso del alma a su verdadero origen, la pleroma, después de haber sido atrapada por las ilusiones terrenales. Este relato no se centra en la moralidad o en las acciones correctas, sino en la travesía espiritual de escapar de la prisión de las ilusiones y retornar al reino divino. Además, es esencial no pasar por alto el papel de los apóstoles, quienes en los evangelios canónicos son retratados como fieles seguidores de la buena nueva de la salvación. Sin embargo, en los textos gnósticos, la imagen de los apóstoles cambia radicalmente. Por ejemplo, el Evangelio de Judas presenta a Judas no como el traidor, sino como un individuo que sigue las instrucciones directas de Jesús, ayudándole a escapar de la prisión del mundo físico. Esta interpretación trastorna por completo la narrativa tradicional, sugiriendo que lo que se nos ha enseñado acerca de la lealtad, la traición y la salvación está cuidadosamente manipulado para encajar con una agenda específica. La ocultación de estos puntos de vista alternativos no fue algo casual, sino una estrategia deliberada. Cuando la Biblia fue oficialmente compilada en el siglo IV, la Iglesia ya había establecido cuál sería la narrativa oficial. Cualquier texto que sugiriera una interpretación alternativa, especialmente aquellos que empoderaban a las personas a buscar la verdad por sí mismas, fue rápidamente tachado de herejía y destruido. Los textos que llegaron a sobrevivir, como los que tratan sobre los orígenes del mundo, son excepciones, no la regla. Es crucial comprender que el proceso de selección de estos textos no fue un accidente, sino parte de una agenda destinada a consolidar el control sobre el conocimiento y las creencias de las masas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Para los gnósticos, la liberación comienza con un acto fundamental: reconocer la ilusión en la que vivimos. Llamaban a este despertar gnosis, una experiencia directa de la verdad que no se encuentra en el entendimiento intelectual ni en la aceptación de un sistema de creencias, sino en ver la realidad tal como es, despojándola de las capas de engaño que nos rodean. Esta revelación es un acto trascendental, un despertar de la conciencia que permite a la persona percatarse de su verdadera naturaleza divina, un conocimiento que trasciende la lógica y se adentra en una experiencia mística directa. El mundo material no es tu verdadero hogar, es una réplica distorsionada, una sombra fugaz del reino divino al cual tu alma realmente pertenece. Cuando finalmente logras ver esta verdad, comienzas a percatarte de las fallas inherentes al sistema, te das cuenta de cómo Yuldebarth y los arcanos manipulan cada aspecto de la realidad para perpetuar su control y dominio sobre las mentes humanas. La trampa está en todas partes, pero una vez que la reconoces, la ilusión comienza a desmoronarse. Sin embargo, reconocer la ilusión es solo el primer paso hacia la liberación.
El siguiente paso es reclamar la sombra divina que reside en tu interior. Los textos gnósticos, como el relacionado con el origen del mundo, comienzan a enfatizar que esta sombra es la conexión más profunda que posees con el Dios verdadero. Es la parte de ti que permanece inalterada, que no puede ser sometida ni controlada por los arcanos, sin importar cuán intensos sean los miedos, tentaciones o engaños que intenten inducir en ti. Esta sombra es tu fuerza interior, tu guía intuitiva y la clave para liberarte de la cárcel del mundo material. Es tu vínculo directo con la sabiduría universal. La jornada hacia la liberación, sin embargo, no es fácil. Los arcanos no quieren que despiertes y harán todo lo posible para evitar que lo logres. Utilizan todo a su disposición: creencias falsas, estructuras sociales que aprisionan la mente e incluso tus propios deseos y emociones para mantenerte atrapado en el ciclo del mundo material. En la tradición gnóstica, esto se representa a través del viaje del alma después de la muerte, atravesando los distintos reinos de los arcanos. Cada reino es una barrera custodiada por seres que intentan confundirte, intimidarte o detenerte en tu camino. La única manera de avanzar es a través del conocimiento, el conocimiento de quién eres realmente, de tu origen divino y de tu destino trascendental. Aquí es donde la influencia de Sofía, la sabiduría divina, se vuelve crucial. Los gnósticos creían que Sofía había implantado un fragmento del esplendor divino en cada ser humano, pero su guía no termina allí. A través de la intuición, la sabiduría profunda y la conciencia espiritual, Sofía continúa guiando a los seres a lo largo de su camino, ayudándolos a navegar fuera de la prisión del mundo material. Es la voz interna que te recuerda constantemente que cuestiones todo, que busques más allá de las apariencias y que resistas las falsas ilusiones que te rodean. Las enseñanzas gnósticas también subrayan que esta no es una jornada solitaria. A lo largo de la historia, ha habido individuos que se han despertado a la verdad y han compartido su conocimiento con el mundo, creando rupturas que desafían el sistema establecido. Desde los filósofos antiguos hasta los grandes líderes espirituales, estos personajes a menudo enfrentaron persecución, no porque sus enseñanzas fueran erróneas, sino porque su mensaje amenazaba las mismas estructuras de control que sostienen a las masas en la oscuridad. Este patrón no es una coincidencia. Los arcanos prosperan en la división y la ignorancia, y cualquiera que busque unificar a las personas en torno a la verdad se convierte rápidamente en un objetivo. Entonces, ¿cómo se libera uno de estas ataduras? El camino gnóstico hacia la liberación sigue varios principios fundamentales. En primer lugar, rechaza las mentiras que las instituciones, los sistemas y las autoridades falsas te han impuesto a lo largo de tu vida. En segundo lugar, cultiva el conocimiento interior. Busca la verdad dentro de ti mismo y confía en el esplendor divino que Sofía ha sembrado en tu corazón. Por último, reconoce el mundo material por lo que realmente es, una distracción temporal que no representa tu destino final. La verdadera libertad se encuentra más allá de este mundo ilusorio, en la reconexión con tu esencia divina y con el conocimiento universal que reside en ti. Y finalmente, llega el momento de enfrentarse a los arcanos. Este desafío no consiste en luchar contra ellos de manera física, sino en resistir su control desde una perspectiva mental, emocional y espiritual. Los gnósticos no prometieron un camino fácil, ni exento de dificultades. De hecho, el camino hacia la liberación está lleno de obstáculos, pruebas y desafíos que solo los más decididos pueden superar. Sin embargo, lo que sí prometieron fue la libertad. La liberación de las cadenas de la ignorancia, el miedo y la manipulación. La lucha gnóstica no se libra con armas, sino con conocimiento, con conciencia y sobre todo
con el poder de la verdad que habita en lo más profundo de cada ser humano. Las enseñanzas gnósticas, que fueron ocultas y perseguidas durante siglos, y que fueron catalogadas como heréticas por las autoridades de la Iglesia, han sobrevivido hasta el día de hoy porque resuenan con algo muy profundo dentro de nosotros. A través del tiempo, los seres humanos han sentido una conexión con este conocimiento secreto, un eco ancestral que les recuerda que hay algo más allá de la realidad material. Nos enseñan que no somos simplemente carne y hueso, que no somos prisioneros de un mundo falso creado para mantenernos en la oscuridad. Somos fragmentos del divino, espíritus inmortales atrapados en una realidad que está en constante conflicto con nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, en este conocimiento se encuentra la esperanza, la capacidad de despertar, de liberarnos de las ilusiones que nos rodean y de regresar a la plenitud del Dios verdadero que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser reconocido. Este despertar es un proceso profundo, un viaje interno que implica el despertar de nuestra conciencia espiritual y el reconocimiento de nuestro verdadero ser. Los gnósticos nos recuerdan que, a pesar de las limitaciones del mundo material, todos poseemos la chispa divina que nos conecta con el cosmos, con la fuente de toda sabiduría y creación. El reto está en recordar quiénes somos realmente, en resistir las falsas promesas de un mundo que busca mantenernos dormidos, y en abrazar nuestra naturaleza divina para finalmente regresar a la plenitud y libertad que siempre nos ha pertenecido. La tradición gnóstica no solo se refiere a un conocimiento secreto, sino que también aboga por una forma de vivir que contrasta profundamente con la existencia materialista que nos rodea. Este conocimiento, conocido como gnosis, no se limita a un conjunto de ideas teóricas, sino que se experimenta de manera directa y transformadora en la vida cotidiana. Es un camino que exige introspección constante, cuestionamiento de las realidades aceptadas y una búsqueda incansable por la verdad interna que reside en cada ser humano. En la cosmovisión gnóstica, la dualidad entre lo material y lo espiritual no es solo una observación filosófica, sino una clave para comprender el destino humano. Según esta visión, el mundo físico es una ilusión, una creación falsa destinada a mantener a las almas alejadas de su conexión verdadera con lo divino. La materia, en este contexto, se presenta como una cárcel de la conciencia, un lugar donde el ser se encuentra atrapado y distraído de su propósito superior. Los gnósticos creían que la salvación no podía alcanzarse a través de actos externos, como el sacrificio o el cumplimiento de reglas impuestas por instituciones, sino que se logra a través del despertar interno, la conexión directa con lo divino. Este proceso es profundamente personal y no requiere intermediarios. El conocimiento directo, la gnosis, es el único camino hacia la verdadera libertad. Uno de los conceptos fundamentales del gnosticismo es el del demiurgo, una entidad o fuerza que representa el creador del mundo material. Esta figura no es vista como un ser malvado, sino como una deidad que, aunque poderosa, está atrapada en su propia ignorancia. El demiurgo no conoce la totalidad de la verdad y, por lo tanto, crea un mundo imperfecto y limitado que mantiene a las almas cautivas. Este concepto está en línea con la idea de que el conocimiento y la sabiduría son necesarios para liberar al ser humano de su prisión material. Según los textos gnósticos, el universo está compuesto por una serie de niveles o esferas, cada una de las cuales está dominada por diferentes arcontes o entidades cósmicas. Estos seres, que representan fuerzas de control y restricción, impiden el acceso al conocimiento profundo y la verdad. La liberación del ser humano implica superar estos niveles
y enfrentarse a las entidades que representan el miedo, la ignorancia y la opresión. En este marco, los seres humanos no son considerados como simples criaturas, sino como chispas divinas atrapadas en un ciclo de reencarnación y olvido. El objetivo del gnóstico es recordar su origen divino, recuperar el conocimiento ancestral que le pertenece y escapar del ciclo de renacimientos. Este concepto de la reencarnación es central en la filosofía gnóstica, ya que sugiere que las almas tienen la capacidad de ascender a través de múltiples vidas hasta alcanzar la liberación final. El gnosticismo también pone un gran énfasis en la figura de la mujer y la sabiduría femenina. Sofía, la personificación de la sabiduría divina, es vista no solo como una fuerza creadora, sino como un principio fundamental que guía al ser humano hacia la verdad. Esta visión del papel de la mujer como portadora de conocimiento y sabiduría es contraria a muchas tradiciones que han subestimado el poder femenino y lo han relegado a un segundo plano. A través de la figura de Sofía, los gnósticos también desafían las concepciones tradicionales de Dios. En lugar de un Dios masculino y autoritario, la sabiduría se asocia con una divinidad que trasciende los límites de género y que aboga por la armonía y el equilibrio. Este principio de dualidad, donde lo femenino y lo masculino se complementan, es esencial para la comprensión del orden divino y cósmico. La noción de la caída es otra piedra angular del pensamiento gnóstico. En lugar de ser vista como un pecado original, la caída es interpretada como un despertar, una toma de conciencia de la separación entre el alma y el divino. Este despertar, aunque doloroso, es visto como una oportunidad para la evolución espiritual. La humanidad, según esta visión, no está caída, sino en un proceso continuo de ascensión hacia la verdad. El conocimiento gnóstico, lejos de ser una enseñanza elitista, es considerado accesible a todos aquellos que busquen la verdad con una mente abierta y un corazón dispuesto. No es necesario pertenecer a una secta o a una iglesia para acceder a esta sabiduría. La gnosis está disponible para todo aquel que se disponga a buscarla de manera auténtica y sincera. La experiencia directa del conocimiento es el único camino hacia la libertad espiritual. En los textos gnósticos se habla también de la divina chispa o partícula divina que reside en cada ser humano. Esta chispa es lo único que permanece intacto y puro en el alma, sin importar las capas de ignorancia que la recubren. La tarea del gnóstico es reavivar esta chispa divina, permitiendo que la luz interna ilumine el camino hacia la comprensión plena de la realidad. A pesar de las persecuciones sufridas por los gnósticos a lo largo de la historia, muchos de sus textos y enseñanzas han perdurado a través de los siglos. Estos textos, a menudo etiquetados como heréticos o apócrifos, contienen una riqueza de sabiduría que sigue siendo relevante hoy en día. La redescubierta biblioteca de Nag Hammadi, por ejemplo, ha sido un tesoro de conocimiento que ha abierto nuevas puertas al entendimiento de las antiguas enseñanzas gnósticas. El concepto de iluminación en el gnosticismo no es un estado permanente de conocimiento absoluto, sino un proceso continuo de despojarse de las ilusiones y acercarse cada vez más a la verdad divina. Es un viaje de autoconocimiento que nunca termina, ya que la verdad es infinita y siempre hay más capas por descubrir. Los gnósticos también enfatizan la importancia de la contemplación y la meditación en su búsqueda de la verdad. A través de prácticas meditativas, el gnóstico puede lograr un estado de conciencia expandida, donde es capaz de experimentar una conexión directa con lo divino. Estas prácticas son vistas como herramientas poderosas para trascender las limitaciones del cuerpo y la mente. A lo largo de la historia, muchos filósofos y pensadores se han visto atraídos por las ideas gnósticas.
reconociendo en ellas una visión profunda y esclarecedora de la realidad. Filósofos como Platón y Plotino, aunque no eran gnósticos en sentido estricto, compartían algunas de las ideas fundamentales del gnosticismo, como la existencia de una realidad trascendental y la importancia del conocimiento como medio para alcanzar la liberación. En muchas tradiciones espirituales, la búsqueda del conocimiento se ve como un acto de desafío contra la autoridad establecida. Para los gnósticos, este desafío no es solo un acto de rebeldía, sino una necesidad espiritual. La verdadera libertad solo puede alcanzarse cuando el individuo se libera de las limitaciones impuestas por las instituciones y busca la verdad por sí mismo. El concepto de la luz es central en el gnosticismo. La luz no solo representa el conocimiento, sino también la pureza, la claridad y la revelación divina. En los textos gnósticos, la luz es a menudo vista como un símbolo de la verdad que ilumina el camino del alma hacia la liberación. Es la luz que disipa las sombras de la ignorancia y guía al ser humano de regreso a su origen divino. Para los gnósticos, el mundo material es visto como una ilusión en constante cambio. Nada en este mundo es permanente y todo está sujeto a la decadencia y el deterioro. Este entendimiento lleva a un desapego hacia los placeres y las posesiones materiales, ya que el gnóstico sabe que estos no son más que distracciones que alejan al alma de su verdadera naturaleza. El gnosticismo también enseña que la mente humana tiene un potencial ilimitado. A través del conocimiento, el ser humano puede trascender las limitaciones físicas y mentales que le son impuestas. El verdadero poder del ser radica en la capacidad de entender la naturaleza de la realidad y de actuar en consecuencia, desde un lugar de sabiduría y conexión con lo divino. Finalmente, el gnosticismo no es solo una filosofía o una religión, sino una forma de vida. Es una invitación a vivir de acuerdo con los principios de la sabiduría divina, a buscar la verdad en cada momento, a liberarse de las cadenas de la ignorancia y a recordar la divinidad que reside en nuestro interior. Es un camino de transformación, donde cada paso nos acerca más a nuestra verdadera naturaleza y al propósito divino que nos guía. ¡Vamos allá! Nos encontramos al borde de una revelación que podría desmoronar tus creencias. Imagina que la primera versión de la Biblia, la que ha servido de modelo para muchas otras en la actualidad, en realidad nos sugiere que el concepto que tenemos de Dios podría estar equivocado. Nos referimos a un ser divino que no refleja la bondad absoluta, el mismo que nos han enseñado a venerar. En lugar de esto, podría tratarse del maligno. Suena descabellado, ¿no es así? Pues aguarda. En el año 1945, unos campesinos descubrieron algo extraordinario en las profundidades de Egipto. Lo que hallaron no era la típica Biblia. Eran los textos de Nag Hammadi, manuscritos antiguos que desafían las narrativas establecidas durante milenios. Estos documentos, junto con los rollos del Mar Muerto encontrados pocos años después, incluyen textos alternativos y apócrifos que los primeros líderes eclesiásticos preferirían ocultar. Lo más fascinante de todo esto es que estos textos, algunos más antiguos que los aceptados comúnmente, nos ofrecen una versión completamente distinta sobre la creación del mundo y sobre la entidad a la que llamamos Dios. Los primeros dirigentes de la Iglesia decidieron qué escritos serían incluidos en la Biblia que hoy muchos conocemos, desde la versión del Rey Jaime hasta la nueva versión internacional. Cualquier Biblia que poseas ha sido meticulosamente seleccionada. Estos líderes tenían la autoridad para moldear la historia a su conveniencia.
Los escritos gnósticos fueron excluidos, no por ser incorrectos, sino porque representaban un peligro para los dogmas eclesiásticos, demasiado polémicos, demasiado revolucionarios. ¿Qué es lo que estos textos podrían revelar que sacudiría los cimientos de la religión establecida? Nos introducen a la figura del demiurgo. Este ente, el arquitecto del mundo material, es un Dios impostor. Recordemos esos pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios se muestra celoso, colérico y punitivo. Ese no es el Dios de amor y luz que muchos esperan. Es el demiurgo. No es la esencia de una creación amorosa, sino una entidad que diseñó el mundo para aprisionar almas, manteniéndonos en la ignorancia. En resumen, el Dios que la Biblia describe no es quien pensamos que es. Reflexiona sobre la narración de la creación en el Génesis. La tierra fue formada, los humanos fueron colocados en ella y de inmediato se establecieron las prohibiciones. No comas de este árbol, no adquieras conocimiento. Cuando la humanidad busca el saber, intentando emanciparse, ¿qué ocurre? Son castigados. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por aspirar a la sabiduría. ¿Por qué un Dios benévolo castigaría el deseo de conocimiento? Y si el verdadero delito no fuera la desobediencia, sino el anhelo de libertad. Los textos gnósticos plantean que el Dios del Antiguo Testamento, el demiurgo, no tiene interés en nuestra liberación o bienestar. Su finalidad es dominarte, confinándote al plano material, ocultando tu verdadero potencial. ¿Y sabes qué? Los primeros cristianos ya eran conscientes de esto, al menos algunos de ellos. Existieron corrientes completas, como los valentinianos, que desconfiaban del Dios en el que creía la mayoría. Afirmaban que la auténtica esencia divina trasciende este mundo y que el demiurgo no es más que una aberración cósmica, un carcelero. Sin embargo, estas creencias fueron suprimidas. El Imperio Romano, al oficializar el cristianismo, buscaba una versión de la fe que reforzara las estructuras de poder establecidas, no que las desafiara. Por eso, los gnósticos fueron tildados de herejes. Sus escrituras fueron destruidas o escondidas. Durante casi 2 milenios, solo nos han contado una versión de la historia. Pero ahora, con estos hallazgos antiguos, finalmente se está revelando la otra cara de la historia. Esto nos deja una pregunta candente. Si la Biblia que nos han enseñado fue cuidadosamente seleccionada, ¿qué implica eso sobre la imagen de Dios que tiene la mayoría? ¿Es posible que el Dios benevolente del Nuevo Testamento y el vengativo Dios del Antiguo Testamento no sean la misma entidad? Aquí es donde los textos de Nag Hammadi lo cambian todo. Nos muestran que este mundo, lleno de sufrimiento, injusticia y maldad, no fue creado por un Dios de amor, sino por una entidad menos poderosa que se cree Dios. Y los primeros cristianos que seguían estas enseñanzas pensaban que la misión de la humanidad no era la sumisión ciega, sino la liberación. Así comienza la narrativa de Rael. Los textos de Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto y otras escrituras antiguas presentan evidencias que sugieren una verdad incómoda. El Dios del Antiguo Testamento podría ser el mal disfrazado. Según los gnósticos, el Dios al que obedecen la mayoría no es el Creador Supremo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Para nada. Ellos proponían una idea aún más revolucionaria, que este mundo, todo este universo, fue creado por un Dios falso, un ser al que denominaban el Demiurgo. Y créeme, el Demiurgo no es quien crees. Se le presenta como un ser ignorante y arrogante. Se cree el Dios definitivo, pero en realidad es solo un creador ciego, completamente ajeno a una fuerza divina verdadera y superior a él. En los escritos gnósticos, el Demiurgo crea el mundo material no por amor o misericordia, sino como una prisión. Este mundo es un laberinto, y nosotros somos prisioneros en él. El mundo material está repleto de sufrimiento, corrupción y dolor. Si observas detenidamente, parece diseñado justamente para eso. Su propósito es subyugarte, manteniéndote anclado al ámbito material, velando tu potencial auténtico. ¿Lo sabías? Algunos de los primeros seguidores de Cristo ya eran conscientes de esto. Grupos enteros, como los valentinianos, dudaban del Dios venerado por la mayoría. Sostenían que la verdadera divinidad estaba más allá de este plano y que el Demiurgo era simplemente un error cósmico, un verdugo. Sin embargo, tales creencias fueron reprimidas. Con la oficialización del cristianismo, el Imperio Romano quería una doctrina que respaldara y no cuestionara las estructuras de poder existentes. De ahí que los gnósticos fueran denunciados como heréticos y sus escritos destruidos o escondidos. Por cerca de 2000 años solo nos transmitieron una versión de la historia. Pero ahora, gracias a recientes descubrimientos arqueológicos, se está desvelando el otro lado de la historia, planteándonos una interrogante fundamental. Si la Biblia que conocemos fue meticulosamente seleccionada, ¿qué revela eso sobre la imagen de Dios que sostiene la mayoría? ¿Será acaso que el Dios misericordioso del Nuevo Testamento y el severo Dios del Antiguo Testamento no son la misma figura? Aquí es donde los manuscritos de Nag Hammadi alteran completamente nuestra comprensión. Revelan que este mundo, plagado de sufrimiento, injusticia y maldad, no fue obra de un Dios amoroso, sino de una entidad menos poderosa que se considera a sí misma como Dios. Los primeros cristianos que aceptaron estas enseñanzas creían que el verdadero objetivo de la humanidad no era someterse ciegamente, sino liberarse. Aquí empieza la historia de Rael. Los textos de Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto y otros documentos antiguos aportan pruebas que nos conducen a una verdad incómoda. El Dios del Antiguo Testamento podría ser simplemente el antagonista encubierto. De acuerdo con los gnósticos, el Dios al que la mayoría adora no es el Creador Supremo. De ninguna manera, abogaban por una noción mucho más revolucionaria, que este mundo y todo el universo fueron creados por un Dios impostor, un ente que llaman el Demiurgo. Y créeme, el Demiurgo no es quien piensas. Se nos muestra como un ser ignorante y pretencioso. Se considera el Dios absoluto, pero en realidad es tan solo un artífice ciego, totalmente desconocedor de una fuerza divina verdadera y superior a él. En las escrituras gnósticas, el Demiurgo forjó el mundo material no por amor o compasión, sino como una cárcel. Este mundo es una trampa, y nosotros estamos confinados aquí. El plano material está saturado de sufrimiento, corrupción y dolor. Si lo examinas con atención, casi parece que fue diseñado así a propósito. En este punto, todo comienza a cobrar sentido.
Desde la perspectiva gnóstica, la serpiente del jardín del Edén no era la antagonista de la historia. En realidad, simbolizaba una fuerza liberadora. Proporcionó a la humanidad el conocimiento, exactamente aquello que el demiurgo intentaba ocultar. Los gnósticos reinterpretaron completamente la historia del Génesis. Para ellos, el Dios que le prohibió a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento no los estaba cuidando, sino manteniéndolos en la ignorancia. ¿Y la serpiente qué papel jugaba? Era la que intentaba abrirles los ojos. Puede sonar descabellado, pero invita a reconsiderar todo lo que nos han enseñado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, si aceptamos que el demiurgo es un ser tiránico que encadena a la humanidad, entonces se transforma por completo la noción tradicional de salvación. Esta no radica en la obediencia a un poder superior, sino en la emancipación de uno falso. El auténtico propósito es emanciparnos del yugo del demiurgo, reconocer que el mundo material es solo una cortina de humo y restablecer la conexión con la auténtica divinidad que reside más allá. Aquí es donde la discusión toma un giro aún más personal. Todos, en algún momento, hemos cuestionado si Dios es omnipotente y amoroso. ¿Por qué existe tanto mal y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué la vida está llena de angustia, enfermedades, desastres naturales y todos esos aspectos que desafían nuestra comprensión? Los gnósticos ofrecían una perspectiva totalmente distinta para estas interrogantes. No atribuían el sufrimiento del mundo a un enigma indescifrable ni a un supuesto plan divino. Según ellos, el sufrimiento se debe a que el creador de este mundo no es benevolente. No era simplemente que Dios permitía la existencia del mal, era que el mundo había sido creado sobre cimientos corruptos por un ser imperfecto. Los gnósticos consideraban al creador de este mundo, el demiurgo, como incompetente o incluso malintencionado. Observando el mundo bajo esta luz, muchas cosas comienzan a tener una lógica inusual. Considera los eventos significativos de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento. Está el diluvio, donde Dios extermina a casi toda la humanidad. Las ciudades de Sodoma y Gomorra consumidas por el fuego. Las plagas de Egipto, que abarcaron desde langostas hasta la muerte de los primogénitos. Estos no son los actos de un Dios amoroso y benévolo, sino manifestaciones de venganza y destrucción. Pareciera que la Biblia intenta comunicarnos algo. Quizás hemos estado interpretándola de manera errónea todo este tiempo. Los gnósticos verían estas narrativas y afirmarían que, evidentemente, el mundo está en desorden. Fue diseñado así. En su visión, el demiurgo no buscaba crear un Edén perfecto, sino un escenario de sufrimiento, dominación y dolor. Su fin era mantener a la humanidad confinada en esta realidad defectuosa, impidiéndoles descubrir la verdad. Este mundo no es un campo de pruebas de nuestra fe, sino una cárcel. ¿Y el mal es acaso un misterio que debemos aceptar sin más? Está intrínsecamente incorporado en el sistema. Esto revoluciona completamente nuestra comprensión del bien y del mal, ¿verdad? Nos han enseñado que el mal surge del libre albedrío humano, la tentación o como una prueba divina. Sin embargo, los gnósticos lo percibían de una manera totalmente diferente. Ellos sostenían que el mundo físico estaba viciado desde su origen, no a causa de nuestros errores, sino debido a la corrupción del ente que lo creó. Por lo tanto,
Cuando las personas se preguntan por qué Dios permite el sufrimiento, la respuesta gnóstica es clara y directa: porque el Dios que domina este mundo se beneficia de él. El demiurgo es indiferente al dolor humano. De hecho, el sufrimiento forma parte integral de su estrategia de dominación. Nos somete, alimenta nuestro miedo y fomenta nuestra devoción hacia él, mientras que la verdadera esencia divina, un nivel superior y puro de conciencia más allá de todo esto, se nos mantiene oculta. Es especialmente perturbador observar cómo este concepto del sufrimiento, como método de control, se manifiesta en nuestra vida diaria. Considera esto: ¿cuántos de nuestros sistemas fundamentales están diseñados sobre la base del control? Desde los gobiernos y las religiones hasta las normas sociales, todos estos sistemas perpetúan una estructura que nos mantiene controlados, dictándonos lo correcto e incorrecto y cultivando el miedo a desviarnos de estas directrices. Los gnósticos argumentarían que esta es precisamente la realidad que el demiurgo desea. Un mundo cimentado en el miedo y la aflicción propicia la sumisión de sus habitantes. Está el tema del castigo. Los textos bíblicos están repletos de incidentes en los cuales Dios castiga a las personas por su desobediencia. Sin embargo, para los gnósticos, estos castigos no están relacionados con la justicia o la moral. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Se centran en mantener a la gente subyugada, asegurando que no cuestionen el orden establecido. La historia de Job es un ejemplo emblemático. Aquí tenemos a un hombre que lo hace todo correctamente, sigue todas las reglas, pero aún así sufre de manera atroz, perdiendo todo lo que tiene. ¿La razón? Porque al demiurgo, el Dios de este mundo, no le importa la justicia. Su prioridad es mantener el control. Y aquí nos adentramos en una reflexión filosófica más profunda. Si el creador de este mundo es imperfecto, entonces el sufrimiento que padecemos no constituye una lección cósmica sobre moralidad. No se trata de hacernos mejores o más devotos. Es una táctica para mantenernos distraídos, sumidos en el dolor y demasiado devastados para percibir la realidad más amplia. Este enfoque revoluciona completamente nuestra percepción de la fe. En lugar de aceptar el sufrimiento como parte del designio divino, los gnósticos proponían una repudiación total del sistema. No aspiraban a la salvación mediante la obediencia o el castigo. Ellos anhelaban la liberación. Si estamos replanteando la naturaleza de Dios basados en estos textos antiguos, entonces debemos reconsiderar una de las figuras más malentendidas en toda la historia religiosa: Satanás. Antes de que saques conclusiones precipitadas, considera esto: ¿y si Satanás no es la encarnación del mal que nos han enseñado? ¿Y si en realidad es el héroe de esta narrativa? Puede sonar radical, pero esta interpretación tiene raíces más antiguas de lo que podrías imaginar. En las enseñanzas gnósticas, Satanás, o más específicamente Lucifer, se considera de una forma muy distinta. Lucifer no es un ser maligno que busca corromper a la humanidad por mero capricho. Él es visto como el proveedor de sabiduría, iluminación y emancipación. En algunas interpretaciones, esto lo identifica como el auténtico liberador de la humanidad. Regresemos al jardín del Edén. La historia es conocida por todos. Adán y Eva disfrutan del paraíso, donde todo es idílico, con una única prohibición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Entonces aparece la serpiente que persuade a Eva para que pruebe el fruto. Eva accede, Adán le sigue y, en un instante, ambos son desterrados del Edén. Pero aquí surge una reflexión importante. ¿Qué era realmente lo que ofrecía la serpiente? Conocimiento, conciencia, la posibilidad de percibir el mundo en su verdadera esencia. Reflexiona sobre esto. La serpiente no llevó a Eva a un acto trivial. Le otorgó a ella, y por ende a toda la humanidad, la oportunidad de abrir los ojos, de trascender los límites del jardín, de discernir entre el bien y el mal. Ese acto no denota maldad. Representa un obsequio que eleva el nivel de conciencia. Y si el Dios del Antiguo Testamento no deseaba que Adán y Eva accedieran a ese conocimiento, ¿qué revela eso sobre su naturaleza? Aquí es donde los gnósticos vuelven a entrar en la discusión. Ellos sostienen que la serpiente en el jardín no representaba a Satanás de la manera tradicional. Más bien, era un emblema de la resistencia contra el dominio del demiurgo. Al brindar conocimiento, la serpiente entregaba a la humanidad la llave para deshacerse de la ignorancia, precisamente lo que el demiurgo quería perpetuar. De esta forma, Lucifer no era el adversario de los hombres, sino nuestro cómplice, el único que se atrevió a confrontar al falso Dios y ofrecernos la verdad. Este enfoque transforma completamente la narrativa. Lucifer, en vez de ser la encarnación del mal, emerge como un símbolo de claridad. Literalmente, el término Lucifer proviene del latín lucem ferre, que significa portador de luz. Él es quien nos ilumina, quien reta la autoridad y quien proclama que no estamos obligados a permanecer en la ignorancia. No es necesario resignarse al mundo tal como está. Es crucial entender lo revolucionario de esta idea, tanto entonces como ahora. Si siempre has visto a Dios como la máxima autoridad y a Satanás como el rebelde supremo, este giro conceptual puede parecer un revés total a lo que te han enseñado. Pero esa es precisamente la razón por la cual la iglesia primitiva luchó intensamente por reprimir estos pensamientos gnósticos. Una narrativa donde el insurgente es el héroe y el creador el antagonista resulta ser un relato disruptivo para cualquier estructura basada en la obediencia y el dominio. Pero avancemos un poco más. En ciertos textos gnósticos, Lucifer no solo es un emblema de la insurgencia, él simboliza una comprensión más profunda sobre la esencia del poder y la libertad. El demiurgo anhela la sumisión, desea adeptos que no indagan, que no persiguen el saber, que se someten sin comprender. En contraposición, Lucifer personifica la noción de que el verdadero poder emerge del cuestionamiento a la autoridad, de la búsqueda del conocimiento y de la ruptura con las restricciones impuestas. Este leitmotiv se extiende a través de numerosas leyendas y obras literarias, no solo en escritos gnósticos. Considera relatos como el de Prometeo, el titán que sustrajo el fuego de los dioses y lo entregó a los humanos. Es sancionado por su desafío, similar a Lucifer, pero se le honra como un héroe porque osó retar a los dioses y brindar a la humanidad algo precioso. El fuego que Prometeo comparte es conocimiento, al igual que el fruto que Lucifer propone en el Edén. Representa el mismo arquetipo, el insurgente que arriesga todo para iluminar a la humanidad. ¿Qué pasa si desafiar la autoridad no es inherentemente malo? ¿Qué pasa si, de hecho, es el sendero hacia la libertad? Si el demiurgo es un dios impostado que se nutre del control, entonces rebelarse contra él no solo es un gesto de desafío, es un acto de emancipación. Y Lucifer, como la representación de esa rebelión, se transforma en un icono de empoderamiento. Alguien que simboliza la idea de que no tenemos que conformarnos con el mundo como es. Podemos indagar el conocimiento, podemos cuestionar las normativas,
podemos forjar nuestro propio rumbo. Naturalmente, esta perspectiva ha estado oculta durante siglos. No es casualidad que Lucifer sea retratado como el villano absoluto en los escritos religiosos predominantes. Si detentas el poder, lo último que deseas es que se cuestione tu autoridad, ¿cierto? Pero los gnósticos, junto a muchas otras tradiciones ancestrales, percibieron más allá de esto. Reconocieron que el auténtico poder, la verdadera libertad, provienen de romper con el control y aceptar la verdad, aunque resulte incómoda. Profundicemos en algo todavía más fascinante, la figura de Jesús. Pero no el Jesús al que quizás estás acostumbrado. En la tradición gnóstica, Jesús no solo fue un Salvador enviado para redimir a la humanidad de sus pecados, sino también un mensajero enviado para desvelar la verdad sobre el demiurgo y para ayudarnos a despertar de la ilusión de este mundo. La visión gnóstica de Jesús es tremendamente distinta a la que ofrece el cristianismo tradicional. Según estas enseñanzas, Jesús no vino a reafirmar la autoridad del Dios del Antiguo Testamento. De hecho, vino a contrariarla. No llegó para instruir a la gente a seguir ciegamente las leyes impuestas por el demiurgo. Más bien, ofreció algo mucho más profundo: salvación a través del conocimiento o la gnosis. Y este saber no trataba sobre pecado o normas morales. Era sobre reconocer que el mundo material es una cárcel y que necesitamos liberarnos de ella. Por lo tanto, los gnósticos veían a Jesús no solo como un ícono de fe, lo consideraban un educador que llegó para despertar a las personas, para mostrarles que el Dios que la mayoría adora no es la cúspide de la bondad y la luz. Jesús vino a decir: observa más allá de lo aparente. El mundo que crees conocer es simplemente una trampa. En muchos escritos gnósticos, como en el Evangelio de Tomás, Jesús no se muestra como alguien centrado en realizar prodigios o predicar sobre pecados y castigos. Más bien, aparece como un educador de saberes velados. Sus parábolas y doctrinas son crípticas, no por ser intrínsecamente complejas, sino porque señalan hacia una realidad más profunda que el demiurgo prefiere ocultar. Jesús a menudo hablaba del reino de Dios, pero para los gnósticos, este reino no era un paraíso terrenal al que se accede después de la muerte. Representaba un despertar espiritual, una dimensión que trasciende el plano material. El Jesús gnóstico no valoraba la sumisión a las normas religiosas. De hecho, frecuentemente se mostraba en contra de ellas. ¿Recuerdan los constantes enfrentamientos de Jesús con los fariseos, las autoridades religiosas de su época? Los gnósticos interpretaban esto no solo como una simple disputa sobre regulaciones. Ellos percibían que Jesús estaba desafiando activamente el sistema de dominación del demiurgo. No vino para reafirmar que la gente siguiera el dogma religioso, vino para emanciparlos de ese yugo. Este concepto se hace aún más evidente en los textos gnósticos que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de Judas. En este relato, Judas no es el villano tradicional que hemos aprendido a condenar. Es, más bien, el discípulo que verdaderamente comprendió el mensaje de Jesús. Según esta narrativa, lo que se ha llamado traición de Judas no fue un acto malévolo, sino parte de una estrategia para ayudar a Jesús a liberarse de las ataduras del mundo material. Judas era el único que realmente entendía que la misión de Jesús no consistía en sacrificar su vida por los pecados de la humanidad, sino en desvelar la verdad que los liberaría del control del demiurgo. Los gnósticos no interpretaron la muerte de Jesús como un rescate por los pecados humanos. Consideraban su crucifixión como una demostración de que el mundo material y la muerte son meras ilusiones.
La resurrección de Jesús no se trataba solo de un acto milagroso para confirmar su divinidad. Era un acto declarativo, mostrando que la mayor herramienta del demiurgo, la muerte, no posee verdadero dominio sobre quienes han alcanzado la gnosis auténtica. Para los gnósticos, el mensaje fundamental de Jesús era de iluminación. No vino a salvar a las personas de sus pecados mediante su crucifixión. Vino a liberarlas de la ignorancia. Sus enseñanzas buscaban despertar a la gente al hecho de que no necesitan someterse a las reglas del demiurgo, que pueden descubrir la verdad divina por sí mismos. Y la crucifixión no era el fin de la historia, sino el inicio del reconocimiento de que la muerte, como todo en este mundo, es parte de la ilusión. Reflexionando desde esta perspectiva, la visión gnóstica sobre Jesús revoluciona completamente la comprensión tradicional. No se enfoca en adherirse a un código de conducta o en cumplir rituales para acceder al cielo. Va sobre superar este mundo, percibiendo más allá del velo que el demiurgo ha dispuesto ante nosotros para reconectarnos con la auténtica esencia divina. Sin embargo, este tipo de pensamiento era exactamente lo que la Iglesia primitiva no podía permitirse propagar. Un Jesús que proclamaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios. Un mensaje que incitaba a las personas a buscar la iluminación en vez de someterse ciegamente. Tales ideas radicales podrían desestabilizar los cimientos mismos de la religión institucionalizada. Por eso estos textos, estos evangelios alternativos, fueron suprimidos, destruidos o declarados heréticos. El Jesús que promovía la liberación del sistema del demiurgo no coincidía con el Jesús que la Iglesia primitiva quería que se siguiera. Ellos requerían un líder que afirmara la autoridad, no alguien que incentivara a la gente a cuestionarla. Si has estado siguiendo, ya habrás notado cómo los gnósticos redefinieron las narrativas sobre Dios, Satanás y Jesús. Pero hay otro protagonista esencial en esta trama cósmica, Sofía. Aunque no es un nombre que se mencione frecuentemente en discusiones religiosas convencionales, en las doctrinas gnósticas es una de las figuras más cruciales. En la teología gnóstica, Sofía se considera una entidad divina, vista a menudo como la personificación de la sabiduría. Ella es parte del ámbito espiritual elevado, distante del mundo material. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Según la cosmogonía gnóstica, ella es realmente la responsable de la creación del demiurgo. Así es, lo has oído correctamente. El demiurgo, la entidad de la que hemos discutido, no emergió de la nada. Fue el resultado de un error de Sofía. No interpretes esto como un acto de maldad o malicia por parte de ella. Fue más bien un incidente fortuito, un evento que ocurrió cuando ella intentó crear algo por su propia iniciativa, sin la orientación de las fuerzas divinas superiores. En su afán de generar vida, Sofía accidentalmente dio origen al demiurgo. Tan pronto como se percató de lo que había hecho, reconoció que había causado un desastre. El demiurgo, convencido de ser la entidad suprema, comenzó a formar el mundo material, el mismo en el que estamos inmersos. Tras este fallo, Sofía no se desentendió. No dejó el mundo a merced del control del demiurgo. De hecho, Sofía se sumerge activamente en el esfuerzo por resolver la situación. Esto es lo que la hace tan intrigante. Ella encarna tanto la causa del conflicto como la fuerza que intenta remediarlo. En ciertos escritos gnósticos se muestra a Sofía compadeciéndose profundamente por la humanidad, abrumada por el dolor que ha generado el mundo creado por su inadvertencia. Sin embargo, no se da por vencida. La trayectoria de Sofía es una narrativa de redención, aunque no en el sentido convencional. Ella no está aquí para sacrificarse o asumir los pecados de la humanidad. Su papel se centra en el despertar.
opera en segundo plano, orientando a la humanidad hacia la gnosis o el conocimiento auténtico. Es como si estuviera enviando señales, intentando despertarnos a la realidad de que existe algo más allá del mundo material, que hemos sido engañados por la ilusión que el demiurgo ha creado. El demiurgo, en su ignorancia y arrogancia, desconoce completamente la existencia de Sofía por encima de él. Él se considera el único Dios, por lo que no imagina que hay una fuerza de sabiduría divina trabajando para minar su dominio. Por su parte, Sofía tiene plena conciencia de la situación. Reconoce al demiurgo como lo que es, un creador imperfecto que gobierna un mundo también imperfecto, y se esfuerza por ayudarnos a liberarnos de su influencia. Uno de los elementos más fascinantes de la historia de Sofía es la idea de que todos llevamos dentro una parte de ella. Los gnósticos sostienen que cada persona posee una chispa de sabiduría divina, un fragmento de Sofía, oculto en lo más profundo de su ser. Es como un tesoro enterrado que, al ser descubierto, podría conducirnos fuera de la oscuridad hacia la verdadera fuente divina. Pero el demiurgo ha hecho todo lo posible por ocultar esa chispa. Ha construido todo este mundo material, este entero sistema de control, para distraernos y evitar que la encontremos. Aquí es donde la función de Sofía se vuelve esencial. Ella es la guía hacia esa chispa oculta. En los textos gnósticos se la presenta a menudo como una figura materna que nutre a la humanidad y la ayuda en su crecimiento hacia la iluminación espiritual. No es una deidad autoritaria que demanda adoración, sino una presencia sabia y compasiva que busca ayudarnos a despertar. Lo realmente interesante es cómo esto altera completamente la dinámica tradicional de la salvación. Desde la perspectiva gnóstica, la salvación no ocurre simplemente por seguir reglas o ejecutar rituales. Tampoco se trata de creer en un Dios o figura específica. Es sobre descubrir la verdad por uno mismo. Es reconocer la chispa divina dentro de nosotros y darse cuenta de que somos algo más que seres materiales atrapados en un mundo material. Y eso es precisamente lo que representa Sofía. Ella nos dirige hacia esa realidad más profunda. Es la voz que nos anima a mirar más allá de lo aparente, a desafiar lo que hemos aprendido y a explorar realidades más elevadas. En cierto modo, representa lo contrario al demiurgo. Mientras él encarna el dominio, la desinformación y el engaño, Sofía es símbolo de inteligencia, libertad y despertar espiritual. En las enseñanzas ortodoxas se nos dice que el fin del mundo vendrá con el juicio definitivo de Dios, donde los virtuosos serán salvados y los viciosos castigados. Sin embargo, desde una perspectiva gnóstica, el fin del mundo no se asocia con penalidades ni recompensas. Es un momento de liberación, el término del mandato del demiurgo y el inicio del auténtico despertar de la humanidad. En las escrituras gnósticas, el Apocalipsis descrito no es un cataclismo donde el mundo perece. Es más bien la desintegración de la realidad falaz del demiurgo. Es el momento en que la humanidad percibe la ilusión del mundo material y se reconecta con la auténtica fuente divina. El Apocalipsis no es un despliegue de la cólera divina, sino una liberación de las almas humanas del yugo de un creador imperfecto. Los gnósticos postulan que cuando suficientes personas despierten y descubran la chispa divina en su interior, el poder del demiurgo empezará a desmoronarse. Su influencia sobre el mundo material se debilitará, pues su dominio prolongado solo ha sido posible mediante la ignorancia. Cuanto más gente comprenda la verdad, menor será su poder. Y cuando eso ocurra, cuando bastantes de nosotros nos emancipemos, este mundo, tal como lo conocemos, se transformará radicalmente. El libro del Apocalipsis
frecuentemente visto como la profecía suprema sobre el fin de los tiempos, ha sido interpretado de diversas formas. Sin embargo, en un contexto gnóstico, no trata sobre el triunfo del demiurgo ni sobre su juicio final. Se refiere a la caída de este falso dios. Las guerras, el caos y la destrucción son meras representaciones del colapso del sistema del demiurgo bajo el peso de sus propias falacias. Y al asentarse el polvo, no se trata de ascender a un remoto cielo. Se trata de retornar a la verdadera fuente divina, al ámbito de pura luz y conciencia que trasciende esta prisión material. En este marco, el anticristo, usualmente visto como el gran adversario en interpretaciones convencionales, podría ser visto como un retador de la autoridad del demiurgo. Los tiempos del fin no son sobre una última sumisión a un Dios vengativo, sino sobre romper las cadenas de un sistema que ha confinado a la humanidad por demasiado tiempo. Es el conflicto final, no entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia. ¿Qué implica esto para nosotros? Los gnósticos sostienen que cada uno de nosotros tiene la capacidad de participar en este despertar. No necesitamos esperar un evento apocalíptico distante para ser libres. Las herramientas para nuestra liberación ya residen dentro de nosotros, esperando ser descubiertas. A medida que más personas tomen conciencia de esta realidad, el poder del mundo material, el poder del demiurgo, seguirá disminuyendo. Esta visión de una revolución espiritual es tremendamente poderosa porque sugiere que el fin de los tiempos no es algo que debamos temer, sino algo que debemos anhelar. El fin del mundo no es el fin de todo, sino el comienzo de una nueva realidad. Es el fin de la ilusión. Es el instante en que la humanidad finalmente se libera del ciclo de sufrimiento e ignorancia y se adentra en la verdad de lo que realmente somos. Ahora, si eso no voltea completamente todo lo que te han enseñado, no sé qué lo hará. El apocalipsis gnóstico trata sobre la liberación, no sobre la destrucción. Es sobre la libertad, no sobre el juicio, y es sobre despertar a la realidad de que el mundo material, con todo su sufrimiento, es solo una pequeña parte del panorama más amplio. Cuando comprendemos eso, cuando despertamos a la verdad, podemos comenzar a vivir de manera diferente. Podemos empezar a liberarnos de los sistemas de control que nos han dominado durante tanto tiempo, y al final, eso es lo que realmente enseñaban los gnósticos, que el poder de despertar reside dentro de cada uno de nosotros. El concepto gnóstico del Apocalipsis se distingue radicalmente de las interpretaciones tradicionales que encontramos en las principales corrientes del cristianismo. En lugar de enfocarse en un final catastrófico del mundo marcado por el fuego y la ira divina, la gnosis ofrece una visión de renacimiento espiritual y despertar consciente. Esta perspectiva sugiere que el verdadero fin no es el término del mundo físico, sino una transición hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia y nuestra conexión con lo divino. Dentro de la cosmología gnóstica, el demiurgo es visto como un arquitecto falible del mundo material, una entidad que, aunque poderosa, carece de la omnisciencia y la benevolencia atribuidas al concepto de un Dios supremo. Esta visión contrasta con la idea de un creador infalible y perfecto, proponiendo en cambio que el universo material es producto de un acto imperfecto y que la verdadera esencia divina se encuentra más allá de la creación de este ser. La figura de Sofía, en el contexto gnóstico, es central para entender la posibilidad de redención y conocimiento. Ella no solo personifica la sabiduría, sino que también juega un papel crucial como mediadora entre el mundo material y el reino espiritual. Su historia de caída y redención es paralela a la experiencia humana de despertar del engaño impuesto por el demiurgo.
ofreciendo un modelo para nuestra propia búsqueda de la iluminación. El concepto de la chispa divina interior en cada ser humano es fundamental en la gnosis. Esta chispa, o fragmento de la luz divina, ofrece a cada individuo una conexión inherente con lo divino que trasciende las estructuras y limitaciones del mundo material. La realización de esta conexión íntima con lo divino es vista como el camino hacia la verdadera libertad y el fin del dominio del demiurgo. En el ámbito práctico, los gnósticos valoraban el conocimiento, o gnosis, como el medio más elevado de salvación. A diferencia de las doctrinas que promueven la fe ciega o la obediencia a dogmas, la gnosis se centra en la experiencia directa y personal de lo divino, enfatizando un camino espiritual basado en el conocimiento interior y la revelación personal. El papel de Jesús en los textos gnósticos también se transforma. No es solo un redentor que sufre por los pecados de la humanidad, sino un iluminador que revela la verdad oculta sobre el mundo material y ofrece las claves para trascenderlo. Esta interpretación de su misión pone el énfasis en el conocimiento y el despertar personal como los verdaderos objetivos de su enseñanza. Las implicaciones sociales y políticas de la gnosis también son significativas. Al desafiar las estructuras autoritarias y el control impuesto por el demiurgo, los gnósticos adoptaban una postura inherentemente revolucionaria. Esta perspectiva no solo desafiaba las autoridades religiosas establecidas, sino que también promovía un cambio radical en la percepción individual y colectiva de la autoridad y el poder. Por último, el enfoque gnóstico hacia el fin de los tiempos como un despertar masivo y una liberación de la ilusión sugiere una revolución espiritual más que un evento apocalíptico físico.